Quisiera decir algo sobre el título. Antes de eso, quisiera advertirlos sobre que, a pesar de que yo sé que estoy en un espacio académico, lo que voy a ofrecer no es tan propiamente académico, sino que es una mirada desde la fe, es una mirada desde la escritura a nuestra realidad. ¿Qué hay en un título? Podría llamarse este primer capítulo de lo que les voy a hablar. ¿Qué hay en un título? El título es Lectura evangélica y pastoral de la realidad. ¿Qué es leer? ¿Qué significa lectura? Lectura es la capacidad de ver o de mirar desde dentro. Es decir, aprender a leer, aprender las letras y las sílabas y las palabras, no es sino el primer paso. Alguien que sabe volver palabra la letra, todavía no sabe leer. El que sabe leer es el que es capaz de comprender desde dentro del texto. Es capaz de meterse en el texto. Y no solamente conocer cada palabra, sino ser capaz de rehacer el camino de los conectores entre las palabras, de buscar esas lógicas internas en las que se relacionan y se alimentan unas a otras las palabras. Me gusta empezar por ahí para decir, lectura de la realidad es, sin ni más ni menos que meternos dentro de la realidad. A los seres humanos más aún nos cuesta separarnos de la realidad porque estamos inmersos en ella. Y como cuando en nuestro caso se trata no de una realidad más o menos objetiva, un objeto científico, alguna realidad que se mira desde los ojos de la ciencia, de la cual uno se puede separar. Si uno estudia las amebas, pues bueno, a pesar de que tenga algunas adentro, pero la mayoría de las amebas están por fuera, entonces uno puede separarse de esa realidad. Pero, atención, de la realidad que nosotros vamos a mirar, nosotros no nos podemos separar porque ya estamos inmersos en esa realidad. Ya somos parte de ella. Uno va a mirar, por ejemplo, la realidad de la ciudad de Bogotá. Hacemos parte de ella. No necesitamos entrar en ella, ya estamos adentro. Necesitamos tomar conciencia y antes aún, más bien, separarnos un poquito para no quedarnos en el nudo de emociones, de opiniones, de pulsiones que los seres humanos interconectados, más ahora con las nuevas tecnologías de la comunicación, nos comunicamos continuamente. Lectura de la realidad. Difícil de hacer porque hacemos parte de ella. La realidad nos gratifica, nos duele, nos exige, nos llama, nos repugna. La realidad hace todo eso en nosotros y nosotros hacemos parte de ella. Es como hablar de la piscina cuando uno está dentro de la piscina. Pero nuestra lectura, así me dijeron, es una lectura evangélica y pastoral. En esas dos palabras se juega mucho de lo que podemos hacer y se juega mucho de la historia de la evangelización de Bogotá y de la acción pastoral en Bogotá. Nosotros hicimos por allá en el año 89, creo que empezamos 88, 89, iniciamos un proceso precioso en la Arquidiócesis de Bogotá que se llamó el Sínodo Arquidiocesano de Bogotá. En la era moderna, el último sínodo que se había hecho, de los 5 o 6 sínodos se han hecho en 5 siglos de historia, imagínense, no es una cosa que se haga cada rato. De manera que ese sínodo, el sexto, se hizo
y el quinto lo hizo Monseñor Perdomo en la década de los 30, en 1930 y algo. Nosotros hicimos el siguiente en el año 89 y duró 10 años de camino. Hicimos el sínodo y luego hemos hecho un plan de pastoral que lo lideró el señor cardenal Pedro Rubiano, y a la llegada del señor cardenal Rubén Salazar, él nos invitó a hacer, y aquí les ruego ser muy sensibles a la palabra, un plan de evangelización. Siempre estábamos acostumbrados en todas partes a hacer planes de pastoral. Y se sabe cómo es el plan de la... miren que en el plan de pastoral de la diócesis de Sincelejo, entonces decían algo. Vea que empezó a hacer su plan de pastoral la diócesis de Pasto o la diócesis de Medellín. El arzobispo vino y nos dijo, vamos a hacer, los invito a hacer un plan de evangelización. Y en el cambio de la palabra nos cambió la mirada enormemente. No solo el cardenal, también él, por supuesto, sino que no habíamos sido conscientes de eso que estaba ahí latente todo el tiempo. Es que hay una diferencia entre evangelizar y pastorear. Son procesos que están unidos, son procesos que están imbricados, dijéramos, incluidos en uno en el otro, pero que no se confunden, no se confunden. Lectura evangélica y pastoral de la realidad. Lo que sí podemos decir es que evangelización, evangelizar, es algo más grande que lo pastoral. Evangelizar es todo lo que tiene que ver con el anuncio del evangelio. Y hoy lo sabemos, el modelo para evangelizar hoy en el mundo es el modelo de la evangelización de los adultos, de los que recién llegan a la fe, ya adultos. Es el modelo que la Iglesia ha construido al tratar de anunciar el evangelio entre personas que no lo conocían, en sociedades que no conocen el evangelio. Evangelizar supone primero estar en medio de la comunidad que se va a evangelizar, es decir, cerca a ellos. Y evangelizar supone un dato que es absoluto, porque es un dato de la revelación. No hay más modo de evangelizar que encarnarse en la realidad en la que uno o la iglesia va a evangelizar. Encarnarse quiere decir asumir propiamente a los seres humanos de esa comunidad, de esa cultura, de ese idioma, de esas tradiciones, de ese modo de ser, asumirlo como propio. Y alguien me puede preguntar, y bueno, ¿y eso por qué hay que encarnarse para evangelizar? Por un solo motivo, porque el gran evangelizador utilizó este método como su método propio, se encarnó. El verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Habría podido quedarse encima de las nubes o con un buen equipo de sonido desde la luna, hablándonos con unos super megáfonos estelares, y allá él en la luna sin renunciar a estar sentado a la diestra del Padre, y entonces contarnos que era el Evangelio, nos habría citado a un par de conferencias Zoom a toda la humanidad y nos habría dicho que es el Evangelio. Pero así no evangelizó, sino que quiso venir humilde, acercarse a nosotros, prácticamente insignificante, y encarnarse, tomar carne de María y tomar la cultura de su pueblo, su historia, su modo de ser, de sentir, de pensar. Se metió en la carne de los seres humanos. No solamente se acercó a nosotros, se hizo uno como nosotros. Porque si no es así, no podría habernos revelado lo que nos iba a revelar con sus miradas,
con sus actitudes, por supuesto con sus palabras, con su modo de ser, con el modo como nos trató. En eso, en la manera de ser persona, Jesús reveló el Evangelio. Evangelizar, primer criterio, supone encarnarse. Por eso no se puede evangelizar lo mismo en Bogotá que en Buenos Aires, o en Taiwán, o en Nueva York, o en Dublín, o en Pekín, o en no sé dónde más. El que vaya a evangelizar no puede hacerlo desencarnado, porque entonces la evangelización queda desencarnada. Es un dato extraño, es un dato hasta inhumano. El que vaya a evangelizar tiene que asumir la realidad humana a evangelizar. Entonces, ¿qué supone evangelizar? Cuando se va a un pueblo que no conoce al Señor y vamos a hacer la primera evangelización, lo primero que tenemos que hacer, ahí está todo el RICA, el ritual de iniciación cristiana de adultos. Hay que hacer todo un proceso de anuncio y de iniciación cristiana. Y hay unas acciones que hay que hacer antes de empezar propiamente a evangelizar. Hay que suscitar el interés por Jesús. ¿Y qué es lo que hace que se suscite el interés por Jesús más grandemente? Pues unas personas viviendo, permítanme la palabra que no existe en español, unas personas viviendo Jesús mente. Así decía un maestro mío, Jesús mente. Es decir, como otro Jesús allá. ¿Haciendo qué? Lo que Jesús haría. Acercándose, acogiendo a todos, amándolos a todos, sirviéndolos a todos, ayudándolos a sanar. Si aún no se puede de fuera, sí ayudándolos a sanar de dentro, estando con ellos, adentrándose en su vida, conociéndolos profundamente. ¿Ven? ¿Y qué suscita el interés por Jesús? El interés por Jesús no lo suscita hacer campañas de publicidad y de marketing. No se trata de ir a poner vallas en los pueblecitos de África donde queremos ir con unas vallas bien hermosas. No, no. La única valla posible es el evangelizador. Es el evangelizador. Fíjense que Jesús se encarna entre los suyos, empieza a vivir entre ellos y su persona empieza a atraer, empieza a fascinar. El evangelio que él encarna empieza a ser irresistible para los demás. Hay un texto de la profecía de Zacarías. No me pidan el texto porque no lo tengo ahorita, se me olvidó, hasta ahora se me ocurre nombrarlo aquí. Es un texto muy bello de la profecía de Zacarías que dice, en aquel tiempo, oráculo del Señor, se acercarán a cada judío, estamos en el Antiguo Testamento, 10 y 20 hombres, y se asirán a su manto, lo agarrarán del manto, y le dirán, llévanos contigo, porque contigo está Dios. De eso se trata. Un evangelizador que se encarna en una cultura y viviendo Jesús mente, como otro Jesús, lo que produce es gente que esté inquieta por Jesús. Gente aún sin conocer el nombre. Gente que un día llegue a donde el evangelizador y le diga, oye, yo quiero vivir como tú. Mira, yo he visto que te ofenden y perdonas. Yo he visto que hacen todo para que sufras y tú eres feliz. Yo veo que tú, que eres mucho más docto que nosotros, mucho más preparado, mucho más, vienes y nos sirves de rodillas. Yo quiero vivir como tú, dime cómo hago para vivir como tú. Y entonces ahí es cuando el evangelizador puede decir, ¿quieres vivir como yo? Yo vivo como vivo, no por mí, sino porque hay otro que vive en mí y él es el que me impulsa,
me lleva a vivir como yo soy contigo. Si quieres te lo presento, pero no me comprometo porque conocerlo a Él es muy riesgoso. Normalmente los que lo conocemos perdemos la vida y nos saca del camino que llevábamos. A veces terminamos haciendo cosas locas en la existencia. Yo te advierto, ¿no? Tiene sus riesgos profesionales aceptar esto de acercarse a Jesús. Primero, suscitar el interés por Jesús. Y después, cuando ellos están interesados, ahí sí podemos hacer el primer anuncio de Jesús. Muchos de los movimientos, de las personas que pertenecen a movimientos que seguramente participan en este hermoso proceso académico, muchos vienen de movimientos que tienen ese carisma, hacer el mejor primer anuncio del Evangelio, el mejor de todos. Y entonces yo acompañé muchos años, y todavía sigo teniendo queridos amigos y acompaño en cuanto puedo, Emaús. Yo acompañé y fui conciliario hace muchos años de cursillos de cristiandad. Conozco Juan 23, conozco. Es decir, son maravillosos movimientos al servicio del primer anuncio. Muy bien. Lo pastoral propiamente empieza una vez que la persona quiere hacer el camino de la iniciación cristiana. Ahí ya la persona se prepara y por los sacramentos de iniciación entra a la comunidad. El paso anterior es por fuera de la comunidad, que no se suspende. Los discípulos de Jesús tenemos que estar mostrando todo el tiempo al que nos habita y al que transforma nuestras vidas, y a ese que es fascinante. Los fascinantes no somos nosotros, el fascinante es Él, que nos hace amar como Él, acoger como Él, servir como Él, perdonar como Él, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, hacernos todo para todos con tal de ganarlos para Cristo, como dice San Pablo. Eso no pasa, eso siempre será así. Pero en el proceso del que nos ocupa, sí podríamos decir que la evangelización, que después no para. La evangelización es un continuum en toda la vida y en la acción de la iglesia y en toda nuestra vida. Pero allá, cuando se empieza el momento de la iniciación cristiana, y se celebran los bautismos, los sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, la persona ya entró a la comunidad, es decir, entró al rebaño. Ahora es sujeto de pastoreo. Pero fíjense que si nosotros hacemos cálculos en Bogotá, hay un montón de gente, pero un montón, miles, millones acaso, que no conocen nada de Jesús. Para el efecto, sería lo mismo que estuviéramos en Bogotá o en Nueva Delhi o en Tokio. Ahí hay millones de personas que no saben nada de Jesús. A veces nosotros empezamos a hacer o a pensar en pastoral con ellos. Vamos a hacer la pastoral de yo no sé qué. Lo primero que nos corrigió a nosotros el plan de evangelización es: quite el nombre pastoral, quítelo. Para que no solamente es para hacer un cambio gramático, sino para hacer un cambio en la mentalidad. Quiere decir que cuando cambiamos pastoral de los migrantes por evangelización de los migrantes, nosotros vamos a acercarnos a los migrantes, a encarnarnos entre ellos y vamos a empezar a suscitarles interés, porque muchos de esos migrantes no conocen a Jesús. Entonces mal podríamos hacer pastoral con ellos, porque todavía no pertenecen al rebaño. No los vamos a excluir, vamos a anunciarles a Jesús, vamos a suscitar su interés por Jesús, vamos a hacerles el primer anuncio de Jesús, vamos a atraerlos al encuentro con Él. Y si ellos quieren fruto de ese primer anuncio, harán toda la iniciación cristiana, ingresarán al rebaño y después sí podremos pastorear.
serán parte del rebaño. Pero antes hay que hacer muchos otros procesos. Yo quisiera que eso quedara claro, no me canso de repetirlo en todas partes. Cuidado, cuidado, porque nosotros tratamos a los demás como si fueran discípulos de Jesús y resulta que ni siquiera lo conocen todavía. Nosotros los queremos, los tratamos como si fueran miembros de la Iglesia Católica y resulta que no los hemos evangelizado. Entonces no podemos, mal podríamos hacer pastoral con alguien que todavía no ha entrado a la comunidad eclesial. Es decir, la pastoral son todas las acciones bellísimas, sublimes, las acciones espirituales, de oración, litúrgicas, de pastoreo, de comunitariedad, de todo lo que tú quieras, pero que las hacemos ya dentro de los linderos del rebaño, de los que se inquietaron por Jesús, de los que lo aceptaron en su vida, de los que lo acogieron, de los que escucharon el primer anuncio, de los que hicieron la iniciación cristiana. Los que hemos hecho retiros de uno u otro, retiros de primer anuncio, sabemos qué es eso. Sabemos qué es eso, que las personas pudieron haber vivido en una familia de católicos, pero católicos incluso muy tradicionales. Y de allá salen diciendo, yo no conocía ni por el forro el nombre de Jesús. Ahora lo conozco, ahora tengo una relación personal con él. Sí, allá empieza el proceso evangelizador. Allá empieza. Entonces, solamente quería, perdónenme que gasté tanto tiempo en esto, pero sí me parece muy importante deslindar los dos, porque ustedes están diciendo, queremos una mirada evangélica, en lo evangélico y en lo pastoral. Y es una mirada un poco bifocal, no es lo mismo, hay que diferenciar. Muy bien. Ahora, yo me voy a dedicar a hacer lo que medio sé hacer, que es un poquito mirar la palabra, porque la palabra es más precisa en nuestras pretensiones que nosotros mismos. Desde que me dijeron ese título, pensé en este texto, que es el texto de la parábola del buen samaritano, para que miremos qué es esta mirada o esta lectura de la realidad desde la revelación de Jesucristo. Los invito a leerla, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Se levantó un legista y le preguntó para ponerlo a prueba. Quería comprobar si Jesús de veras es quien dice, si sabe, si es sabio, si es santo. Quería preguntarle, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Es la pregunta crucial, no de la Biblia. Aunque no la sepamos formular, toda la humanidad está preguntando eso. Y la vida es esto tan pequeñito que no se nos dio. La vida son estos 85 añitos. La vida es esto tan limitado, tan feliz, tan hermoso, pero tan lleno de contingencias, de peligros, de amenazas, de riesgos. Hasta un bichito chiquitito como el COVID nos amenaza. Nos pone a ser todos un poco pacientes terminales en cualquier momento. ¿Es esto la vida? ¿Qué más puedo esperar de la vida? ¿Qué hay de más en la vida? ¿Qué he de hacer para tener en herencia una vida plena, una vida feliz, una vida verdaderamente satisfactoria, que llene mis expectativas? Y aquí está la gran pregunta del inteligente y buen Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y le hace una segunda pregunta. ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees? Fíjense que hace dos preguntas. ¿Qué está escrito? ¿Y qué lees? Que es lo mismo que decir, ¿cuál es el dato de la escritura en este caso? Y lo segundo, ¿cómo lo interpretas? Es decir, Jesús está metiendo en la comprensión
No solamente el mandato a secas, los rabinos y los fariseos eran expertos en tener todos los datos de la revelación, pero Jesús empieza a moverse en otro ámbito, que es en el ámbito de la interpretación. ¿Qué lees? ¿Cómo lees? Es lo que pregunta. En la Biblia de Jerusalén dice exactamente, ¿qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, respondió, el camino es el mismo, el camino es el de la ley. Este hombre responde el mandamiento fundamental de la ley. Amarás en 3 direcciones a 3 personas. Amarás a Dios, tu Señor, tu Creador, a tu prójimo, como a ti mismo. Ahí hay un poco la medida del amor, y es que el amor que nosotros tenemos por nosotros mismos es inmenso. Y entonces Jesús está diciendo, mira, Dios se queda contento si tú no lo amas más que a ti. No, después mentira, sí nos dirá, el que no ama a su padre y a su madre no es digno de mí. Prácticamente nos está diciendo, el que no ame más a Dios de lo que se ama a él mismo, no es digno de mí. Y si no se decide a sacrificar su vida y a caminar conmigo llevando la cruz, no es digno de mí. Ese es el camino. Amarme a mí sobre todas las cosas. Pero miren que aquí queda, amar a Dios y amar al prójimo como a la misma persona. Este hombre, honesto, se ve que es un hombre serio. Dice, díjole entonces, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, ya estás en el camino por el cual puedes llegar a la vida eterna. También un poquito, la respuesta debió dejar un poco molesto al maestro, porque en el fondo de la respuesta también está algo como, ¿y si sabía, para qué pregunta? Ya sabía, es eso lo que hay que hacer. Sí, señor, estoy de acuerdo. Váyase y hágalo. Haz esto y vivirás. Pero él no se queda quieto, el maestro de la ley, no se queda quieto, sino que quiere justificarse. O sea, quiere decirle al Señor, tengo razón, y me afianzo en lo dicho y sigo en la pelea. Pero él queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ya la pregunta es muy válida. Porque un buen judío practicante sabe quién es el Señor Yahvé, por supuesto que lo sabe. Y una persona sana que no esté así en clínica psiquiátrica, tiene idea clara de quién es él mismo. Uno tiene idea de su contorno, todavía no está catatónico, todavía no está pensando que es una palmera, sino que, o que es un perrito y entonces aúlla como los perritos. No, una persona sana tiene las ideas básicas claras sobre quién es Dios. Un creyente sabe quién es Dios. Y una persona normal sabe quién es él mismo. Pero ¿quién es mi prójimo? Eso sí no es tan claro de definir. Esta es una zona, el prójimo está parqueado en una zona un poco difusa. ¿Por qué razón? A lo largo de toda la historia de Israel, muchas veces los prójimos, la mayor parte de la historia, el prójimo es mi familiar, mi consanguíneo, mi paisano, mi correligionario, el que hace parte de mi misma historia, de mi misma cultura, de mi misma religión, de mi misma sangre. Ese es mi prójimo. Los demás, todavía hoy, pero los demás, en tiempos antiguos, son un riesgo. Los demás quieren venir por mi agua en estos climas semidesérticos, quieren venir a llevarse mi ganadito, que es mi vida, mi sustento, quieren venir a robarse mis mujeres. Los demás son una amenaza, los demás son un riesgo. Los demás, por favor, trátelos como amigos y verá lo que les pasa. Hay que disparar y después preguntar de qué se trata,
porque si no, fácilmente el difunto puede ser usted. El otro está visto con sospecha, con desprecio. Jesús mismo le dice a la cananea: mujer, yo no le puedo dar el pan de la mesa, el pan de los de casa, el pan de los niños, no se lo puedo dar a los perritos. Entonces, los perritos son los otros, los distintos, los inferiores, esos, los que no pertenecen a la familia, aunque estén cerquita de la familia, qué pena. Jesús respondió. La respuesta es para decir quién es mi prójimo. Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Antes de toda acción, se necesita que uno haya mirado y haya visto, es una manera de ver, y haya reaccionado y haya hecho una acción. Esa es la estructura que nos va a plantear esta parábola. Un hombre baja de Jerusalén a Jericó, y aquí hay unos sujetos un poco tácitos que son unos ladrones. Seguramente esos ladrones lo vieron y dijeron: si llevan lo suficiente, qué tan bueno es el reloj y el celular, si es de última generación. Entonces miran y sí, y los zapatos, Ferragamo, sí, listo. Es decir, vamos a ver si se viste bien vestidito, si lleva joyitas, si lleva un bultico en el que puede haber cosas valiosas. Lo atracaron, lo dejaron medio muerto y lo robaron. Digamos que en esa mirada hay una intención, hay una manera de interpretar al otro. Y en la mirada del ladrón está presente esta mirada, esta intención, esta interpretación. Lo tuyo es mío. Tan es mío lo tuyo que yo puedo hasta tomarme tu vida, que tú creías que era tuya, pero no, es mía. El día que yo quiera, te quito la vida y te quito el resto. Dame gracias que no te rematé, ahí te dejé una hilachita de vida. Pero lo que es tuyo, tu reloj, tu celular y no sé qué, y la billetera y la plata y las tarjetas son mías. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Ese se absolutiza, se vuelve un absoluto en la vida del otro. Y es un depredador. Actúa como un depredador, como una fiera que salta sobre el otro. Y del otro no le interesa sino lo que le sirve a él para sobrevivir. Casualmente bajaba por aquel sitio un sacerdote, y aquí sí aparece el verbo, que al verlo, Jesús no habla de los ladrones que lo vieron, yo me estoy inventando eso, y me estoy imaginando lo que ellos pensaron y cómo interpretaron la presencia del hombre que bajaba. Pero Jesús sí empieza a hablar de la mirada del sacerdote. Bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. Es decir, este sacerdote lo ve, pero hay algo que le impide hacer lo que ya sabemos que hará después el samaritano: acercarse, actuar salvadoramente, actuar sanadoramente, arriesgarse. Este sacerdote es el síndrome o manifiesta el síndrome de la total indiferencia. Parece que los sacerdotes, que Jericó era un pueblo sacerdotal, y que muchos sacerdotes bajaban a Jericó, a donde vivían, o por lo menos donde estaba la posada, para descansar antes de tomar el camino hacia sus casas. Los sacerdotes venían a servir al templo 8 o 15 días al año y tenían que después regresar a sus casas. Entonces este sacerdote, si baja de Jerusalén, entonces viene puro. La ley prohíbe tener contacto con la sangre de otro. Si tienes contacto con la sangre de otro, quedaste impuro. Y este hombre dice: no, yo no voy a perder mi pureza ritual. No, qué pena con este señor. Tú tienes lo tuyo, tu situación. ¿Quién sabe por ahí qué hiciste? ¿Quién sabe qué clase de malandrín serás? Y por eso te dieron esta golpiza.
Tú tienes lo tuyo y yo tengo lo mío. Tú tienes tu golpiza, fruto de lo que tú hiciste, y yo tengo mi pureza ritual, fruto de lo que yo soy, de lo que yo hago, fruto de mi servicio sacerdotal. Y sigue su camino, tranquilo. No le quité nada, le dejé lo que tenía y yo me traje lo que era mío. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Es decir, otra vez lo mismo, el levita es un auxiliar del sacerdote, piensa como él y actúa como él. Es decir, mira, yo vengo limpio del templo, yo vengo de ayudar al sacerdote a servir en el templo. Yo no voy a tocar tu sangre. Tu sangre, tus heridas son tu problema. Mi problema es conservarme puro, conservarme sin mancha. Por eso, inmaculado, me alejo de ti. Feliz de mi rectitud, no rompí la ley. Los dos se van contentísimos. Si los para una emisora y les hace una pregunta, van felices, van satisfechos, acaban de cumplir el deber, tuvieron la oportunidad de tocar sangre humana y ellos, por no perder la pureza, no tocaron sangre humana, se van. Pero un samaritano, estos samaritanos son la locura. Rebeldes desde chiquitos, desde el tiempo del rey David, no quisieron aceptar que Jerusalén fuera ciudad santa, ni aceptaron la construcción del templo que culminó Salomón como lugar para que habitara el Señor Yahvé en medio de ellos. No, sino que estos se quedaron en sus montes, aunque en lo fundamental comulgan con la fe en el Señor Yahvé, son descendencia de Abraham, pero ellos, los que habitan en Samaria, no se meten con el resto de Israel, ellos son distintos y hacen culto donde les enseñó el padre Jacob a hacer culto y todo eso. Un samaritano que iba de camino llegó junto a ellos. Y aquí cambian las cosas. Y al verlo, este impuro no tiene reato en quedar un poquito más impuro. Y al verlo, al ver al que estaba ahí, tuvo compasión. Tuvo compasión. Ya muchos nos han dicho que es compasión, padecer con el otro, sufrir con el otro, hacer nuestras propias las heridas y los dolores del otro, sentir en las entrañas el padecimiento que el otro está sufriendo. Se acercó, miren la acción que sigue, la acción de unos, después de su mirada de lo mío, lo tuyo es mío, fue darle palo y darlo medio muerto. La acción de los otros dos, el sacerdote y el levita, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ahí te lo dejo, no te lo quito, disfrútalo, que disfrutes tus heriditas, chao. En cambio, este samaritano lo ve, se compadece e interpreta, todo lo mío es tuyo. Yo soy para ti. Lo que traigo aquí es para ti. Mi tiempo será para ti. Mis cuidados para ti. Se acercó, vendó sus heridas. ¿Con cuál venda? Pues con las que él traía. Y les echó aceite y vino. ¿Cuál aceite y cuál vino? Pues el que él traía. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura. Cambia de lugar con el herido. Toma mi lugar de caballero. Tener un caballo en la época era tener un Volvo con silletería de cuero, un caballo, un móvil finísimo. Lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Mi tiempo, mi ternura, mi dedicación son para ti. Ven cómo, viendo la misma realidad, la realidad se interpreta leyendo el mismo texto. El texto es un herido y los tres que han pasado o los cuatro son lectores. Los ladrones lo leyeron de un modo, el sacerdote lo leyó de otro modo, del mismo modo que lo leyó el levita, y este samaritano lo está leyendo totalmente al revés. Cuido de él. Y sigue. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas de más, te pagaré cuando vuelva. O sea, no solamente lo cuida, sino que cuando ya no puede más, paga para que otros lo cuiden y para que nadie lo vaya a esclavizar.
porque si el otro no tiene con qué pagar, lo esclavizan. Allá estaría el pobre herido todavía lavando loza en esa posada. Pregunta final de Jesús. ¿Cuál te parece? Acuérdese cuál es la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le pregunta ahora. Ahora la pregunta es de Jesús. ¿Cuál te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? O sea, el texto que tienes que mirar, el texto que tienes que interpretar es el otro. ¿Tú cómo entiendes? ¿Cuál fue prójimo? O sea, eso de ser prójimo no es una condición natural. Yo soy prójimo de todos los blancos, pero de los negros no. Yo soy prójimo de todos los de un partido de derecha, pero no de los de izquierda. Yo soy prójimo de... No, señor, un momentico. Ahí está el herido. ¿Tú de cuál te haces prójimo? No es por diferencias naturales, es por cómo tú interpretas. Él respondió, el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús, vete y haz tú lo mismo. Vete y comprende que cada herido que te encuentres a la orilla del camino, en él está Dios, habita Dios. Y el mandamiento de él te manda amarlo, amarlo donde esté, amarlo donde se encuentre. Para los judíos era claro, Dios está en el templo, pero este samaritano es un revolucionario. Dios está en cada ser humano. Cada ser humano es un templo de Dios. Allá donde Él está, yo tengo el deber, la obligación sagrada de inclinarme, de acercarme, de amarlo, de darle todo lo mío, no un pedacito, ni un porcentaje, ni el diezmo. ¿Cuál de los que entraron por el cepillo del templo dieron más? Y van a decir, no, pues los más ricos dieron más. Y Jesús va a decir, no, la pobre viuda, porque ella no dio mucho, ella dio todo. Los que entienden de verdad la mente y el corazón de Jesús no dan mucho, dan todo. Como este buen samaritano, para amar a Dios en la persona de su prójimo, para servirlo. ¿Qué es lo que me hace a mí prójimo? La misericordia. La misericordia me lleva a actuar de esta manera preciosa. Y la misericordia es una práctica, no es una idea. Sí, aquí está la mirada, aquí está la intelección en la cabeza, en los ojos. Pero eso tiene que bajar al corazón, dice el Papa Francisco, y tiene que irse a las manos, tiene que volverse acción. Por eso yo lloro cuando voy por mis parroquias del centro y en una parroquia llena de prostitución y de horror, de habitantes de calle, de droga, de trata de blancas, me encuentro unas personas a las que yo les vi como otros le hacían el primer anuncio de la fe en un retiro de Maús o cualquiera de esos otros, y ahora están ahí de rodillas cocinando comida para sus hermanas, las prostitutas de la calle. El evangelio sigue siendo el mismo ayer y hoy, y sigue produciendo lo mismo. Perdónenme que esa no era sino la introducción, pero me sucede con frecuencia que de lo que me invitan a hablar, yo suelo hablar poco y más bien hablo de lo que quisiera hablar. Ustedes perdonen esa mala costumbre mía. Oí decir al Papa Francisco en alguna sermón de él, oí quejarse de los cristianos que viven quejándose del mundo, que viven haciendo lecturas terribles del mundo moderno, de lo que sucede. Dice en esa alocución el Papa Francisco, constatamos algo más, hablando de la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, de Pedro y Pablo perseguidos, de la comunidad de los Hechos de los Apóstoles que sufre martirio, persecución, maltrato, injusticia, exclusión. Y dice el Papa Francisco frente a esa situación, constatamos algo más. En esas situaciones dramáticas nadie se quejaba del mal, de las persecuciones, de Herodes. Nadie insulta a Herodes, mientras nosotros estamos tan acostumbrados a buscar responsables y a insultarlos. Es inútil e incluso molesto
que los cristianos pierdan el tiempo quejándose del mundo, de la sociedad, de lo que está mal. Las quejas no cambian nada. Recordemos que las quejas son la segunda puerta cerrada al Espíritu Santo, como les dije el día de Pentecostés. La primera es el narcisismo, esa manera de mirarnos a nosotros tan bellos, tan lindos, tan buenos. Esa es puerta cerrada al Espíritu Santo. La segunda es el desánimo. La tercera es el pesimismo. El narcisismo te lleva al espejo, a contemplarte continuamente tan lindo, tan bello, tan sano, tan moralmente recto, tan buen cristiano. El desánimo a las quejas, el pesimismo a la oscuridad. Estas tres actitudes le cierran las puertas al Espíritu Santo. Esos cristianos no culpaban a los demás, sino que oraban. En esa comunidad nadie decía, si Pedro hubiera sido más prudente, no estaríamos en esta situación. Ninguno. Pedro humanamente tenía motivos para ser criticado, pero nadie lo criticaba, sino que rezaban por él. No hablaban a sus espaldas, sino que le hablaban a Dios. Hoy podemos preguntarnos, ¿cuidamos nuestra unidad en la oración, nuestra unidad en la iglesia? ¿Rezamos unos por otros? ¿Qué pasaría si rezáramos más y murmuráramos menos, con la lengua un poco más contenida? Bueno, etcétera, etcétera. Y él sí. ¿Por qué les traigo a colación ese pensamiento del Papa? Porque yo creo que nosotros muchas veces lo que más entorpece una mirada sobre la realidad a la que estamos llamados a evangelizar es la queja, que desanima. Ay, pero es que en esta sociedad tan corrompida, tan horrible, pues sí, señor, qué pena que no lo mandaron a evangelizar al cielo, pero es que entiendo que allá ya están todos evangelizados. Entonces allá usted no tiene nada que hacer, allá los evangelizadores pierden el tiempo, porque los de allá ya están todos plenamente evangelizados, gozan de la visión de Dios, no tienen que creer porque ya lo ven, no tienen que esperar porque ya la esperanza, dice Pablo, ya se realizó. Entonces allá no hay que evangelizar aquí, en estas condiciones horribles, en esta sociedad inmunda, llena de problemas, de lata, de gracia. Muy bien, pero ¿qué les quiero decir? ¿O qué es la propuesta que yo les traigo? ¿Cómo leer la realidad en la que tenemos que evangelizar? Yo no les traigo sino el prisma desde donde hay que leer, las lentes con las que hay que leer, con las que hay que entender, y que se van a volver el motor para después poder actuar en esa realidad evangelizando. La lente es, el principio es la misericordia. La misericordia. Tiene que suceder primero un milagro de amor en ti. Por eso evangelizar no puede hacerlo sino un evangelizado. Porque un evangelizado ya recibió el evangelio. Y el evangelio no es un cúmulo de verdades o de dogmas o de doctrinas o de normas morales. El evangelio es la experiencia del encuentro con una persona. Decía el Papa, el bien amado Papa, el bien recordado Papa Benedicto, tan bello y tan santo, nos decía en su primera encíclica, Dios es amor. Uno no llega a la fe por una decisión ética, yo voy a ser bueno. No, señor, entre otras cosas porque nadie es bueno. Jesús mismo dijo cuando le dijeron, maestro bueno, Dios, ¿a quién le dijo que yo soy bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Gana que no es por bondad nuestra que llegamos a la fe. El evangelio es el encuentro con una persona que, a pesar de haber estado nosotros perdidos en la vida, muchos sucios, muchos heridos por los ladrones, por el ladrón de la inmoralidad, por el ladrón del egoísmo, por el ladrón de la soberbia, ladrones que nos el ladrón de la avaricia, por todos esos ladrones que nos dejaron heridos, tirados sin fuerzas a la orilla del camino. Alguien se acercó a nosotros. No tuvo asco de nosotros. No tuvo miedo de llenarse de impureza él mismo, de tocar la suciedad humana,
Oigan al Papa Francisco que dice cada rato: no tengan asco de la carne humana. El que se encarnó y vino a nosotros no tuvo asco de nosotros, y él sí que podría haber tenido asco. No se acercó, se acercó a nuestra herida, a nuestra suciedad, a nuestra bajeza, a nuestra maldad, y no quiso tomar nada de nosotros. La mirada de él es una mirada totalmente desinteresada. Mucha gente se acerca a los demás y es capaz de todo, pero es porque tiene intereses ocultos. El Señor no, se acerca misericordioso y nos da todo lo que hay en Él para nosotros. Nos acoge como hermanos y como hijos de su Padre, nos sana de las heridas del cuerpo y del alma, nos perdona del mal, nos sienta a la mesa, hace con nosotros fiesta y alegría, nos transforma la vida y nos manda para que, llenos de Él, de su palabra, de su amor, nosotros seamos capaces de acercarnos a la realidad de la ciudad. No como sus jueces más estrictos, no como sus analistas más científicos. Sí, es muy importante aprender todo eso, todo lo que sea los datos sobre la ciudad, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero todo eso no es para hacer un juego mental, todo eso es para ponernos de corazón. Es decir, la mirada del evangelizador, de la persona y de la comunidad que evangeliza y que después pastorea. Acuérdense que son dos cosas: evangelizar y pastorear. Son la misma cosa, como partes de un todo, pero cada una tiene su ubicación y su distinción. Sobre eso quisiera yo que algún día pudiéramos hacer alguna vez más teoría, pero no importa la teoría, sino que sepamos que son dos cosas: evangelizar y pastorear. Cuando se está pastoreando, cuando se está evangelizando, se está anunciando a Jesús y llevándolo a los demás. Y la otra etapa es el pastoreo. Pero ahí no se suspende la evangelización, tenemos que seguirnos evangelizando continuamente. Uno no para de abrir su vida al evangelio, uno no para. Más aún, a veces uno mismo, el pecado hace que uno pierda la experiencia y la vida del evangelio. La pierde, o por lo menos se obnubila, se opaca. Y entonces tiene que volverle a anunciar a uno el evangelio. Hace unos 2 o 3 años tomamos la decisión e hicimos todos los sacerdotes de la arquidiócesis de Bogotá un retiro evangelizador, un retiro de primer anuncio. Y estábamos ahí como yo, gente de más de 35 años de ordenados curas. Ay, pero ellos todavía no están evangelizados. Todavía no. Y cuando tengamos 70 años de ser curas, nos tienen que seguir anunciando a Jesucristo. Lo primero que nos hicieron las mamás y las abuelas en casa, en el caso de nosotros, los más viejitos cristianos, eso hay que seguírselo haciendo a todo el mundo. La evangelización no para, no para. El testimonio, la oración del principio, el volver a la fuente de nuestro encuentro con el Señor, eso no para. De verdad que ustedes me invitaron a hablar de la lectura evangélica y pastoral de la ciudad, o de la realidad. Yo solamente les quiero decir de eso unas cosas muy poquitas. Hablé de otras cosas más de 55 minutos. Y de lo que me toca les voy a hablar 5 minutos. Solo para decirles todo lo que nosotros aprendamos para acercarnos a esa realidad con los métodos modernos, todo sirve. Todos los métodos sirven. Yo recuerdo, porque trabajé muy fuerte en eso, cuando hicimos el sínodo arquidiocesano, escogimos 8 caminos metodológicos para acercarnos a la realidad de la ciudad. 8 caminos, distintas metodologías. Yo creo que todas las metodologías científicas, de ciencias sociales, de acercarse a la realidad, todas sirven. Ninguna tiene la verdad revelada, ninguna nos da la lectura completa. Por eso hay que, perdonen la palabrita medio cansona, hay que jalarle a todas. No nos podemos inscribir en una sola escuela de lectura social, de las muchas que existan. Todas son, y creo que todas son buenas, con sus límites, con sus cortedades,
Pero en general, si mezclamos unas y otras, hacemos un excelente cóctel. Porque finalmente el conocimiento humano, social, de las realidades de la comunidad a la que queremos evangelizar, y esas realidades son culturales, históricas, sociológicas, económicas, políticas, todo lo que hagamos por tener una visión lo más cercana a esa realidad, pues bueno, bendito sea el cielo, todo eso sirve. Pero más que la comprensión, significa el implicarnos en esa realidad, encarnarnos en esa realidad, encarnarnos amando esa realidad. El Señor, el gran evangelizador, vino a nosotros y se encarnó solo porque nos ama, porque ama a su Padre y nos ama a nosotros. Si alguien quiere evangelizar en Bogotá, le tengo una mala noticia: tiene que amar Bogotá, con sus, con sus paros, sus protestas social, con sus vándalos, con su tragedia, con su pobreza extrema, con sus injusticias, con todo lo que es Bogotá. Hay que aceptarla, hay que amarla. Uno no puede acercarse a la ciudad con un garrote, primero a corregirla y a darle palo y a darle pellizcos para que cambie de conducta esta sociedad bogotana, esta comunidad bogotana, sino que tenemos que acercarnos felices, a reconocerlos, a acogerlos, a pedirles permiso para vivir la vida con ellos, a encarnarnos en ellos, en todo lo bueno que hay en Bogotá, en todo lo hermoso que hay en Bogotá. Y desde ahí empezar a vivir Jesús mente. Pero primero, esta comprensión profunda. Yo no soy experto, por eso pido perdón, porque no soy experto en las metodologías. Cuando me tocó, busqué expertos que me ayudaron y yo ahí algo leí y algo entendí y trabajé algo para poder emplear metodologías de las ciencias. Estoy diciendo que todas son maravillosas. Eso sí, sin absolutizarlas. Porque cuando uno absolutiza un instrumento científico, se equivoca. Se equivoca porque el instrumento, por bueno que sea, es parcial. Tiene unas precomprensiones limitadas. Por eso recomiendo todas las posibles, pero recomiendo sobre todo una actitud profunda del corazón. Y esa actitud es la actitud de enamorarnos de los seres humanos a los que les vamos a llevar el Evangelio. No para exaltar sus defectos, no, eso siempre tendremos que ser profetas y tendremos que decirles: oiga, ustedes tienen que salir de ese individualismo tan feroz, ustedes tienen que salir de ese esconderse de los problemas humanos que enfrentamos, ustedes tienen que salir, ustedes tienen que, vengan, les anunciamos el camino que debería ser. Bueno, yo quiero decirles entonces que no hay sino un camino, y es encarnarnos en la realidad que queremos evangelizar. Que no hay sino una manera, y es mirar con misericordia, como el buen samaritano. Y que el que mira con misericordia tiene la inteligencia de ver la realidad completa, y sobre todo, eso que empapa su mirada, que es el amor misericordioso de Jesús, le dará toda la inteligencia y todo el vigor para que lo que tiene en la cabeza como mirada intelectual sobre la realidad a evangelizar baje a su corazón y salga por sus manos hecho acción evangelizadora y salvadora en medio de sus hermanos. Pero yo creo que a mí se me acabó el combustible. De manera que si quieren, ahora también para que ustedes tengan la oportunidad de volver esto más pertinente y más preciso, si quieren, y hay por ahí unas preguntas, por amor de Dios, regálenmelas, y yo ahí en el esfuerzo de responder seguramente precisaré muchas cosas que dejé muy imprecisas a lo largo de esta disertación mía. Muchas gracias por su paciencia. Monseñor Julio, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerle por Lo voy a esta cambiar. Bendición. Le Es que mira, agradecemos mucho su intervención y bueno, vamos a aprovechar estos minutos de forma voy a hacer lo organizada. mismo. Les propongo que de manera organizada apaguemos los micrófonos y quien va a intervenir levanta la manita, por favor. Bien, muchas gracias. Monseñor Julio, usted como vicario y como
miembro del Consejo Episcopal en la Arquidiócesis, ¿qué espera de los movimientos laicales, de las comunidades de laicos en la realidad que estamos viviendo en nuestra ciudad, para participar de una manera más coherente y más concreta, activa, en la misión evangelizadora de la iglesia, en nuestra iglesia particular de la arquidiócesis? Gracias, Fabio. Yo conozco y amo los movimientos en la iglesia. Yo diría, cada movimiento tiene que conocer muy bien digamos, su doctrina, eso que lo hizo a cada uno pertenecer a ese movimiento, eso que lo llamó a pertenecer a ese movimiento, su carisma, porque ese carisma no es un carisma para el movimiento, sino para toda la iglesia. Cada uno de los que pertenecemos a un movimiento tenemos que ser pues muy de nuestro carisma, pero ojo, tenemos que ser muy abiertos. Porque si algo niega los procesos de evangelización, es como esa rivalidad entre nosotros, como esa cerrazón entre nosotros, como que no conozcan los demás nuestros secretos industriales porque nos los roban, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para fabricar cristianos o para acompañar cristianos? Entonces, como que nos encerramos y eso hace mucho daño. Yo creo que los carismas del Espíritu son para darlos, para comunicarlos, para prestarlos, para hacer, no son nuestros, son para la iglesia. Creo que yo diría algunas palabras. Generosidad para articularnos. A uno le da una tristeza enorme cuando conoce tanto los movimientos y ve tanta riqueza en ellos. Pero a mí me da un dolor porque muchas veces muchas veces cada uno está aferrado a su carisma como esos jugadores de fútbol que agarran el balón y no lo sueltan. No saben hacer pases. Y sin pases no se articula un equipo. Por eso me parece muy bello estos espacios como todos los laicos de la arquidiócesis trabajando en un diplomado, formándose. Y hay que hacerlo así en los procesos de formación, pero también en los procesos de acción evangelizadora y pastoral. Que sepamos articularnos sin celos, con todo amor, con todo cariño. ¿Quién es tu prójimo? No, solo los del movimiento Juan 23, no señor. No, solo los de la Legión de María. No. Tu prójimo es todo ser humano que necesita los regalos que el Espíritu te ha hecho a través de un movimiento. Dan acá me parece que eso hay unas palabras que a mí no me gusta, pero por ejemplo esto de vincularnos, de articularnos, de hacer una palabra que no me gusta, pero la usan mucho y toca, de hacer sinergia, que es potenciar la energía de cada uno, sumando las energías de todos, articulando las energías de todos, haciendo reciprocidad. Así, lo poquito que podemos hacer, si de veras se articula, logra ser un tesoro de acción en la iglesia. Perdónenme, pero apenas enuncio ahí unas palabritas, pero es para decir, por aquí iría mi consejo. Gracias, monseñor. Entonces, los que participen levantan la mano. Yo veo que tiene la mano Juan Manuel, por favor. Continúa, Juan Manuel. Que no soy yo. Quizás se quedó la mano alzada anteriormente. Gracias. Entonces, Fabián, por favor, tu pregunta, monseñor. Monseñor, muchas gracias por todo su servicio. Gracias, Fabián. La pregunta que la hice en el texto es desde el inicio usted dice que se demoró mucho tiempo en decir tan poquito al final que era la esencia, la sustancia. En esta gran ciudad, ¿cómo separar la pastoral de la evangelización como cuerpo de Cristo en aquellos que no conocen al Señor? Ya, sí. Gracias. Sí, padre. No, yo creo que no hay que separarlas, es que son evangelización y pastoral, como les decía, están implicadas la una en la otra.
pero por la situación de la persona a quien nos dirigimos. Si llegamos donde una persona que ya es un católico, que ha hecho un caminal larguísimo, pero por una tragedia de su vida está en la cárcel modelo, pues hombre, a él lo vamos a pastorear, ¿no es cierto? Porque Jesús ya conoce su amor, ya Jesús le ha hecho una vocación, incluso ahí mismo adentro en la cárcel. Pero si encontramos una persona que no ha oído hablar de la fe, más aún que está llena de telarañas, de miedos, de odios, de fanatismos en contra de la fe y cosas de ese estilo, pues lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a servirlo humildemente, acompañarlo, y menos con las palabras y sobre todo con las acciones de amor, ir despejando el camino del Señor para que llegue a Él. Tratarlo con toda bondad, con toda ternura, con toda compasión, dándole testimonio sincero de amor y de interés por Él. Aquello es lo que finalmente termina por abrirle la puerta al Señor en la vida del otro. Es decir, a ese hay que evangelizarlo desde el principio. Yo no creo que hay no hay como un mapa donde diga hasta aquí llega la evangelización, aquí trozamos con bisturí y aquí empieza la pastoral. No, la evangelización, yo ya tengo 63 años y todavía necesito que me evangelicen. Y llevo muchos años de conocer la fe y de haber hecho por lo menos los primeros pasitos en la fe. Y todavía necesito, y creo que en mi lecho de muerte, también el que me vaya a confesar va a tener que anunciarme el amor de Jesucristo para que yo vuelva a creer con todo el corazón en Él. O sea, eso no se puede separar, eso va juntico, juntico. Pero en la mente del que actúa, en la mente del discípulo, para decir otra palabra que no me gusta, de la gente de pastoral o de evangelización, en la mente de él sí tiene que decir, aquí en este coctelito tengo que echar más gotas de primera evangelización que de otra cosa. Porque a veces nos equivocamos muchísimo y nos encontramos con alguien que no conoce a Jesús, que no lo ama, que no ha oído hablar con él. Y además está viviendo en una situación inmoral bien horrible y solemos ser muy desatinados. Agarramos por hacerle una predicación moral y lo espantamos. La predicación moral se la podemos hacer de aquí a 10 años si bien nos va. ¿Sí me hago entender? Porque primero hay que atraerlo hacia Jesús, hacia su amor, al encuentro con Él. Después le salimos con el regaño moral, un día esto se lo pegamos. No, mentira, no hay que pegarle ningún regaño moral, porque muchos de esos que viven en situaciones así son los preferidos de Jesús. Yo ahora estoy aquí en el centro y cada día que salgo por las calles de mis barrios descubro por qué Jesús decía, os aseguro que os precederán en el reino los ladrones y las prostitutas. Ellos están allá, los últimos que van a llegar primero. Entonces, por eso, la fe, el proceso de la evangelización no tiene que empezar, por ejemplo, por el tema moral. No. Eso es una condición después. Uno no se hace discípulo de Jesús por la participación en un corpus moral, sino por un encuentro de amor con Él. Es más o menos, Fabián, para decirte, todo se tiene que ir haciendo, pero hay que saber, yo creo que esto de la evangelización y la pastoral, más que una ciencia, es un arte de barman. Hay que saber mezclar el coctelito. Sí. Perdonen la cortedad de las respuestas. Gracias, monseñor. Marta Rodríguez tiene la mano levantada, por favor. Sí, gracias, monseñor. Muchas gracias. Una preocupación mía es la evangelización de los jóvenes, esa brecha generacional donde no somos testimonio muchas veces para los jóvenes ni modelo porque quieren hacer todo diferente. ¿Cómo se les presenta un Jesús y cómo se atrae? Porque casi todas las personas que estamos en la parte de evangelización somos ya mayores, pero la iglesia tiene que seguir y es con los jóvenes. ¿Cómo hacemos? Marta, a mí me dejó marcado, yo tuve que trabajar muy cerquita en la organización de la visita del Papa. Y siempre estuve como Marta, la del Evangelio, por allá trabajando en todo, por debajo de las tarimas. Pero pude participar en un encuentro muy lindo y ya muy descansado porque estaba todo muy bien planeado y muy bien realizado en Medellín, en un encuentro con seminaristas y religiosas en formación y todo eso. Y el Papa recordó allá una escena de su propia vida, dijo,
Un joven me preguntó un día, tengo un amigo, no es discípulo de Jesús, no es cristiano, yo quisiera anunciarle la fe, yo quisiera decirle algo, yo quisiera. ¿Qué le dijo? Y el Papa gritó y le dijo, no le diga nada, no le diga nada. Es decir, hay un momento en la vida en que las palabras sobran, sobre todo en los primeros momentos de la evangelización. Creo que ahí lo que tienen que encontrarnos es a nosotros lleno el corazón del imán de Jesús. Es decir, y eso lo logramos si nosotros mismos nos abrimos a Jesús. Entonces nosotros portamos el tesoro del reino, pero tenemos que ser unos que se encontraron el tesoro y que llenan el corazón lleno de riquezas, de cercanía, de ternura, de paciencia, de bondad, de generosidad, de sencillez, de humildad, de capacidad de admitir que el otro sea distinto sin pretender volverlo igual a uno. Es decir, eso que hace posible un encuentro bien hermoso, humano, con el evangelizador, será la puerta a través de la que la persona haga un encuentro definitivo con Jesús. Yo le diría a los evangelizadores, no hay que hacer mucho. Lo que hay que hacer es tratar de no imposibilitar el encuentro, porque es que muchas veces nos agarra el afán porque las personas conozcan a Dios, y en el afán porque conozcan a Dios empezamos a pellizcarlos, a llamarle la atención, a jalarles el pelo, pero así no, pero es así, pero póngase así, haga así, no, así no. Y entonces aburrimos a la persona, la desesperamos, le cerramos la puerta. Por eso yo creo que excelentes seres humanos, bellos, compasivos, comprensivos, alegres, cercanos, bellos seres humanos, no solamente por las cualidades humanas, sino también por la presencia de Dios en sus corazones, hacen posible que los demás encuentren al Señor y encuentren su evangelio. Sobre todo gente que vive en la clave del buen samaritano. ¿Se acuerdan la mirada del buen samaritano? Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Mi tiempo, mi paciencia, mi comprensión, mi capacidad de tolerancia, todo es tuyo. Soy para ti. Y si así sucede, y si los demás descubren en nuestro corazón la presencia de Dios, nos van a decir, se van a agarrar a nosotros, se van a agarrar a decirnos, llévanos contigo, porque contigo está Dios. Creo que de la calidad personal humana y de la calidad de creyente que somos, depende lo demás. Creo menos en las acciones y más en las personas llenas del Espíritu. Bueno, gracias Marta. Perdón que te doy apenas una lineecita. Gracias, Monseñor. Bueno. Muchas gracias, Monseñor. Una última pregunta, ¿alguien más que levante la mano? Bueno, le damos las gracias a Monseñor Julio Solórzano, vicario allí. Fabio, había una ¿sí? persona alzando la mano, sino que la alzó en la pantalla. No la veo. ¿Quién es? Carolina Gómez. Carolina, ¿qué hay? Bueno, Carolina. ¿Qué hay, Carolina? Monseñor, yo tengo una pregunta así como que, su merced habló del carisma, ¿verdad? Y se supone que el carisma, toda asociación, grupo, comunidad de oración la tiene. Sí, mi pregunta es, ¿cómo se puede trabajar cuando el párroco no acepta el carisma de cada comunidad? Sí, sino que él se enfoca en que todos nosotros tenemos que, digamos, prácticamente pensar o hacer lo que el párroco dice, porque si no, entonces supuestamente somos rebeldes, así como su merced lo hablaba como con el samaritano. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con eso? Porque uno tiene la disponibilidad, y su merced lo hablaba claramente, el carisma es lo que el Señor nos ha dado para el servicio de los demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar cuando relativamente el párroco está en contra de lo que el Señor nos ha dado, del carisma? Gracias, Carolina, por tu pregunta. Me da la oportunidad de decir
No todos los que evangelizamos estamos sanos emocionalmente. A muchos la gracia del Señor no los ha acabado de sanar. Hay heridas en los corazones, hay terquedades, hay mentes que todavía no logran ver la luz plena del Espíritu, entonces permanecen como en penumbra, son como obtusos. Hay personas, incluso en el ministerio ordenado, que padecen de una especie de egoísmo pastoral. Lo pastoral es exclusivo mío. Hay clericalismos terribles, en donde el clérigo cree que es el jefe absoluto y no se abre a la iglesia, no reconoce la iglesia, tiene una mirada torpe. También entre nosotros hay quien tiene una mirada inmisericordia, sin misericordia para mirarlos, porque la misericordia no es solo para mirar al que está tirado a la orilla del camino, como leímos ahora en la parábola del buen samaritano, sino que la misericordia es para mirarnos nosotros unos con otros. Recuerden lo que decía el Papa por allá, que le leí el texto, que lo único que no podemos hacer nosotros es ponernos a hablar mal de los que actúan mal, sino que tenemos que valernos o ir a la fe, orar por él y proponernos hacer menos penitencia y que nuestra penitencia sea entre todos aguantarnos al cura párroco. Aguantémoslo. Que nuestra obra de misericordia con él, es que nadie tiene garantizado, porque recibió la orden sacerdotal, ya ser un evangelizador. A veces no. Pero sí, por ejemplo, ¿qué tal si ustedes se dedican antes de tratar de ejercer su carisma a ultranza, que seguramente también lo van a poder hacer, pero primero toca evangelizar al párroco? Me da una pena con ustedes decirles eso. Evangelizarlo no en el sentido de enseñar teología, porque el buen cura puede saberse toda la teología, pero todavía no tiene un corazón humano. Todavía le faltan muchas virtudes humanas que de pronto no ha alcanzado por su propia historia, por su temperamento, por la familia de donde viene, y entonces es malgeniado, es cerrado, es duro, es caprichoso, es terco. Como decían antes, con mañita y un palito, nos acercamos a él, lo hacemos nuestro amigo, logramos desarmarle el corazón, sin discurso teológico? Es que la mirada del buen samaritano no tiene que funcionar de un lado para el otro, sino de todos los lados, de todos los lados. También los amados laicos tienen que ver como herido a la orilla del camino al pobre sacerdote que no han comprendido ni su vida ni su ministerio. El tema no es teológico, el tema es de compasión. Y si nos acercamos a él, y si le damos la mano, y si le ayudamos a sanar sus heridas, y ya después, cuando seamos muy buenos amigos, podemos, tomándonos un vinito, decirle, o una Coca-Colita, decirle: hola padre, pero en esta vaina usted sí es muy cansoncito, su merced. Ay, su merced, lo que hemos tenido que sufrirle, no crea. Llega un día en que se van a poder sentar a reír de las tonterías que hacía el otro. No sé si me hago entender. El tema es un tema no solamente estratégico, el tema es un tema de fundamento. Nadie resiste inconmovible la mirada de misericordia del buen samaritano. Esa mirada tumba todas las murallas, más que las trompetas que las trompetas tumban las murallas de la ciudad. Aquí la actitud del buen samaritano, la actitud de la bondad sin límites, de la misericordia, del servicio, de la cercanía, de la paciencia. Creo que eso es más que cualquier otra cosa. De pronto el curita termina siendo el capellán del movimiento, pero por amor de Dios, mírenlo con misericordia y evangelícenlo desde la misericordia. Esa es también una tarea de ustedes, evangelizarnos a nosotros. Que Dios los bendiga. Monseñor, muchísimas gracias. Y una última intervención de Margarita Osorio, por favor, para respetar el tiempo también de Monseñor. Sí, Margarita. Claro, mucho gusto, mucho gusto. Me encanta saludarlo, Monseñor, qué enseñanza tan importante nos ha dado. Gracias porque hemos recogido hoy con usted todo su camino de servicio en la Arquidiócesis de Bogotá. Que la última intervención me hizo pensar en que nosotros los laicos también tenemos una mentalidad clerical. ¿Cómo trabajar entre nosotros los laicos la transformación de esa mentalidad clerical? Gracias.
Sí, Margarita, gracias, muy inteligente lo que me dices y muy pertinente. No lo tenía en la lista para hablar. Gracias porque me diste la oportunidad de hacerlo. La mentalidad clerical que el Papa Francisco está denunciando por todas partes, luchando contra ella, tratando de lanzarla fuera de la iglesia. Es una actitud horrorosa que es la suma de muchos males, de un egocentrismo, de un narcisismo, de un autorreferencialismo. Yo soy la medida de todo, todo está en relación conmigo. Si me aceptan a mí, aceptan a Jesús, si no me aceptan a mí, no me... No, un momentico. Es que cuando yo les digo que necesitamos evangelizarnos todos, y creo que nosotros los clérigos primero, necesitamos testimonios vivos de personas que tengan la mirada del buen samaritano, que nos miren a nosotros con compasión. Porque si cogemos actitudes de sindicato, no vamos a ningún Pereira. Porque la actitud de sindicato, reclamamos nuestros justos derechos, también nosotros tenemos libertad en la iglesia. ¿Y qué hace el cura? Ponerse más dictador, ponerse más bravo, ponerse más excluyente, ponerse... Pero si me acerco a él sabiendo que es un pobre hombre herido, inseguro, afianzado en cosas que no dan verdadera seguridad, a veces con espiritualidades resecas, a veces anclados sin una vida intelectual suficiente, anclados en el pasado, que creen que están viviendo en el mismo mundo que vivían en el año 65. Y ya esto cambió radicalmente y todavía no han hecho contacto con esta realidad. Ni siquiera se han puesto a tono, muchos de nosotros nos hemos puesto a tono con la mente de la iglesia. Todavía tenemos muchos sacerdotes que no tienen ni idea del Concilio Vaticano II, ni del Evangelio, ni de Aparecida, ni del magisterio del Papa Francisco. Entonces vivimos muy colgados en el tiempo. Por eso, lo que yo les recomiendo a todos es, sean bálsamo para los sacerdotes. No porque ellos tienen la razón, no. Justo por poderlos acercar, por poderlos acompañar, por poderles ayudar a dar el paso hacia nuevas formas de ver. Y hacia nosotros, cuidado, porque no solo el COVID se pega, también el clericalismo se pega. Y uno ve por ahí en las parroquias un poco de gente más clerical que el cura, mandando más que el cura, y con los defectos peores que el cura más clerical, excluyente, regañón, leguleyo, atropellador, qué sé yo. O sea, a veces la cercanía nos contagia. Por eso no nos salva, sino un corazón misericordioso. Y por eso un corazón lleno de Dios. Margarita, me encantó verla. Monseñor, muchísimas gracias. Le rogamos que nos dé entonces su bendición final y con inmensa gratitud por esta intervención en este diplomado. Un abrazo, Monseñor. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Señor Todopoderoso, te damos gracias. Has querido revelarnos tu infinito amor en la adorable persona de Jesús, que vino a nosotros, se acercó humilde y lleno de tu ternura, a nosotros heridos a la orilla del camino. Te damos gracias por él, porque nos ha sanado y nos ha convertido en sanadores. Nos ha acogido y nos ha hecho acogedores. Nos ha perdonado para transformarnos en perdonadores. Gracias, porque él nos anunció tu evangelio de vida, de amor y de salvación, y nos hizo evangelizadores. Gracias, Padre, por Jesús. Danos el Espíritu, fuente de vida y de amor, que une a ti, Padre, y a tu Hijo, y que se ha desbordado sobre todos y ha hecho de nosotros comunidad de vida y de amor, a ejemplo de la Santísima Trinidad. Envía tu Espíritu en el hoy de nuestra Iglesia a nosotros, para que descubramos tu voluntad y sepamos realizarla en la evangelización y en el pastoreo de nuestros hermanos en la Arquidiócesis de Bogotá, en toda la ciudad de Bogotá, y en toda la Iglesia, en donde la inmensa mayoría de los que tienen que hacer esta tarea son los laicos, para que en toda la Iglesia crezcamos
en la conciencia de nuestra tarea y de nuestra misión. Te lo pedimos a ti, Padre, y suplicamos tu bendición, que sobre todos nosotros venga la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.